Pues buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos al episodio ya 57 ¡Yay! DX, qué bárbaro, se siente como un déjà vu, no sé si ustedes. Justo. Pues este es su podcast en donde hablaremos de diagnósticos clínicos, datos, casos curiosos, experimentos y entrevistas psicológicas. ¿Cómo están, muchachos, el día de hoy? El invitado primero. Bien. El día de hoy tenemos a nuestro querido Jorge, que nos va a hablar un poco, sí, es que ya lo siento tan familiar. Un chiste que pareciera ser muy local. Pues ya lo siento aquí muy apegado, muy llegado. Entonces pues ya está como que presentarlo, siento que está de más, pero ustedes no lo conocen. Tú que estás aquí viéndonos, no lo conoces. Él es Jorge. Mucho gusto. Un aplauso para Jorge. Creo que es el primero que le aplaudimos. ¿Cómo estás, mi querido Jorge? Bien, aquí. Casual. Listo para darles el brevario cultural. ¿Tú, mi querido Agus, listo para recibirlo? El brevario Para cultural. recibir el brevario. Pues muy bien. Para ir empezando y calentando motores, pues cuéntanos qué es lo que haces. Pues me dedico a las artes en varias disciplinas, principalmente en el tatuaje y producción musical, es como que ilustración, es como que lo que más hago. Y pues así, pues ando así como haciendo varios proyectillos ahorita. Y doy también clases de todos estos ámbitos, de hecho. Ahorita vamos a tener un seminario de Logan Gray el 3 de septiembre y estamos viendo lo de unos cursitos de tatuaje y así, todo bien. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Mi querido Agus, por favor, iluminamos con la siguiente Sí, pregunta. se me olvidó que iba yo, perdón. ¿Cómo llegaste al camino del dibujo? Dibujo, pues para que no me aquí muy en ontología, el pedo está en que el dibujo creo que fue como algo que se me presentó a muy temprana edad. Mi mamá me enseñó los números con dibujitos. Por ejemplo, el 5 hacía una carita, cositas así, ¿no? Entonces, yo me clavaba mucho con eso, ¿no? Con los dibujitos que ella hacía y decía, no mames, estás bien chingón. Entonces, yo en vez de estarme aprendiendo los números, me ponía a hacer las pinches caritas. Entonces, ella vio así como esta onda y ella pues siempre me estuvo como ayudando. Al final ella estudió como interior de decoración, bueno, decoración de interiores. Y pues... Para las tripas. Y sí, es un mercado limitado. Trabaja en morgues. Y pues me fue así como, pues sí, o sea, ella tenía como sus lapicitos, ¿no? Me ayudaba, ¿no? O sea, onda de ahí tengo el curso de Bob Ross, ¿no? Chútenselo, ¿no? Cosas así. Entonces, era muy bonito, siempre como que ella nos acercó a esta parte. Al final el único que jaló bien fui yo. Y pues sí, ya después me enteré que tenía como familia que pintaba y así, pero pues ni los topo, ¿no? Pero sí, así fue. Qué bonito. O sea, tú dibujas árboles felices. Ajá. Bueno, era muy chistoso, mi mamá guarda varios dibujos de mí de chiquito. Ajá. Y onda, yo tenía 5 o 6 años y yo dibujando zombies y cadáveres, vampiros, Godzilla. Me he dado cuenta que con los últimos 2 entrevistados tengo muchas cosas en común. Pues en este aspecto, ¿qué es lo que te gusta de dibujar? ¿Qué es lo que me gusta de dibujar? Creo yo que, de por sí, o sea, retomando un poco como esta intención de Kandinsky con lo del punto y la línea, creo yo que el punto y la línea son la base de la expresión abstracta humana.
Entonces, este gesto de, o sea, hasta la tipografía, pues, o sea, las letras como tal, traen una carga pictórica que nace del punto y la línea. Entonces, hay que entender a nivel abstracto que hasta quizá en un estado filosófico más abstracto de la imagen, más ontológico de la imagen, el No está punto mintiendo ahí la ontología. y la línea es como la base de... De hecho, allí yo traigo un pedo con el punto, ¿no? O sea, aquí un viaje bien intenso. Pero sí, o sea, creo yo que cuando uno se... Un punto y final, no sé, se me ocurre en algún lado. Solo es un ¿Cuál chiste es el para- punto final? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto ¿Cuál es el punto? de seguir a veces? No lo sabemos. Entonces, siempre va a haber como esta, pues sí, esta riqueza que existió en la necesidad. De hecho, vamos a ponernos intensos. Punto, punto viene de la etimología de pugnus. Entonces, hay que entender que viene del pugna, quiere decir que de usar los puños, ¿no? O sea, cuando tú estás como... Entonces, este gesto de la unidad, de la cuestión más abstracta de la imagen posible, pues es el punto. Ok. Entonces, el punto es la capacidad que tenemos de indicar algo. Ahí está el punto. Ajá, exacto. Entonces, desde allí partimos, que es un concepto así bastante profundo. Jamás había pensado en el punto de esa manera. Y la línea habla de la acción del punto. Ok. Entonces es como la línea va transcurriendo a través de la expresión para culminar un lenguaje pictórico. No lo aborda así Kandinsky, pero o sea, va un poco también de este análisis de la abstracción en base al punto y la línea. Pero bueno, así como ya para no extenderme tanto en el choro, pues creo yo que a la hora de dibujar, pues eso, ¿no? O sea, uno muchas veces puede llegar a una comunicación de una calidad sublime que quizá a veces en la palabra no se tiene el vehículo. Ok. No se ve bonito. Bueno, un poco. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Un poco. Justo. Un poco justo que del punto de Exacto. Un poco relacionado a lo que has contestado. ¿Qué sientes realizar una obra? Pues, a ver, para empezar creo yo que una obra pictórica o no pictórica, porque puede ser una obra artística en general, puede ser nada más el desarrollo de un concepto y su aplicación. Creo que habemos algunas personas que lo entendemos como una necesidad, ¿no? A veces yo trato de entender a esta persona, al artista, o bueno, al creativo, como un niño, ¿no? Que está haciendo berrinche. Ok. Porque es esta necesidad de ser escuchado. Digo, ya si nos ponemos acá muy esotéricos, existe una relación estricta del ser para saberse ser. Entonces, la expresión tiende a ser como este reclamo, esta necesidad, la voz de esta cuestión básica de saberse ser, Ok. saberse visto, saberse escuchado. Entonces, muchas veces, pues generalmente somos pues de estos pinches vatos migrañas que tenemos esta pinche necesidad ahí atorada con alcohólico de que queremos pues eso, ¿no? Ser escuchados, ser vistos, más allá de un estado histriónico, es como más una onda de quiero decir algo, ¿no? Algo me está inquietando, ¿no? Algo yo siento que es como relevante observar, y el artista es este individuo que tiene la tarea de ve esto, ¿no? O sea, toma mi sensación estética, toma mi percepción y
y ve lo que estoy viendo, ¿no? Generalmente, o sea, bueno, no me gusta como tanto entender esto desde el lado político, pero creo que en la postura social general, pues sí está chido, ¿no? O sea, el artista es este güey que le da como el heraldo de esta incomodidad muchas veces. Entonces, o de esta manera de ver ciertas cosas, de analizar a veces ciertas cosas que pasamos por alto y pues en la evidencia, pues a veces es como por ejemplo decía en su momento Andy Warhol con unas obras que tenía de la repetición. Que exacto, hay muchas conductas que ante su propia repetición, ante su cotidianidad, pues el impacto que tiene traumático se genera un tipo de anestesia por repetición. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, esto es como una serie de serigrafías que él hizo y puso unos accidentes de automóviles, el mismo accidente repetido quién sabe cuántas veces, para que, exacto, ¿no? O sea, tuvieras como el ejercicio, era como una analogía de esta repetición del trauma. Okay. A la hora de que tú lo normalizas y dices, sí, no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Entonces, pues eso, creo yo que es bonito el crear, porque al final es como aunque te vean dos pelados, pero es esta necesidad de decir, gracias. Esta necesidad de decir así de, güey, pues esto es algo que tengo y que quiero compartir. Y está bonito. Es bello, es bello. Como la flor. ¿Cuál me quedé? Pues bueno, en esta cuestión de esta forma de ver, bueno, de expresar ciertas cosas, yo veo así, quiero que lo veas como yo lo veo. ¿Cómo te gusta ser visto a ti en este aspecto y en este contexto? En otras palabras, ¿qué es lo que te gusta transmitir con tu arte? Bueno, aquí también hay que entender como cierta parte del background que ya lo arrastramos, ¿no? O sea, yo he sido como un investigador del borde, ¿no? De todas estas cuestiones, pues quizá muy arraigadas dentro de mi tanatología, bueno, tanatolofilia más bien, ¿no? Okay. Que pues me gusta muchísimo todo esto, ¿no? Muchas veces creo que pues sí, desde la lejanía y la alienación se me observaba como nada más la pretensión darks, ¿no? Pero no, o sea, neta es algo que me prende desde tiempos inmemorables, estas analogías, más allá de el morbo, es como en serio todo pues esta seducción, todo este coqueteo que existe en estatutos sociales, internos, íntimos, todo con respecto a los cambios de los ciclos, ¿no? O sea, la muerte, la descomposición, por ejemplo, en algún momento, pues en estas investigaciones internas, pues yo preparé cuerpos, onda de que, pues igual yo visitaba mucho pues sepelios, aunque no eran como de nadie que conociera, o sea, como que yo siempre encontré cierta fascinación, ¿no? En el rito hacia, ajá. Entonces, pues sí, o sea, mucho de esta influencia, pues está ahí, ¿no? Retratadísima en lo que yo hago, pero eso, o sea, creo que como a nivel producción, pues yo he estado como muy apegado a eso, o sea, en todo lo que todo, o sea, en los cuentos que hago, en los cuentos que ilustro, en mis ilustraciones, en mi música, en mis ilustraciones, en mis tatuajes, en mis pinturas, o sea, siempre está como, así como, bajita la mano eso, porque me prende así, cañón. Me imagino cosas perturbadoras. Que quede claro que hay una gran diferencia entre la necrofilia y la tanatofilia. Hay un abismo así,
enorme entre las dos. Está bien, está bien. Aquí no juzgamos. Una cosa es que se te pare por ver un muerto y otra cosa es que quieras cogértelo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinto. Es un abismo de diferencia. De hecho, te compartiré que yo ahí por la secu sí tenía como esta fantasía necrofílica. Y yo decía, no mames, yo estoy un cabrón. Pero ya cuando en serio entiendes un cadáver, o sea, cuando ya en serio manipulas un cadáver, ves como se... Y dices, no, no está chido. Se ponen rígidos, no se mueve chido. luego se cuenta que está la plancha y pues el músculo se desoxigena, ¿no? Entonces, pues tú te imaginas, pues todo bien en su lugar. Y no, güey, o sea, se hace como un pinche saco de papas y queda hasta a veces así con la figura del borde de la, porque la carne ya no tiene oxígeno, y quedó así como el borde de la pinche, o sea, cosas así que ya no está chido. Luego los mueves mal y pues como tienen luego gases y así, pedo, ¿no? O sea, sí, no está sexy, Me güey. encantó. La traigo muerta. Sí, no está cool. No está cool. Ay, no. Lo descarté totalmente. Que cuando les inyectas la solución esta, para que como que rejuvenezca, pues ya se ven mejorcitos. Pero se ponen más tiesos. Entonces, no está chido. No me prende la neta. Ay, pues qué bueno. Aquí no juzgamos. Aquí. Cada quien sus prácticas. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta. ¿Sientes que transformas alguna emoción al momento? ¿Qué se siente meterse en un cadáver? Ya te dije que están tiesos. No lubrican chido. Hay dispositivos lubricantes. No, a ver, ¿cómo va? Que... Si sientes que transformas alguna emoción al momento de dibujar y cómo. Transformar emoción. A ver. Y luego se fue como a la mitad de la entrevista. Pero tú síguele. Tú te fuiste al de Pues ahí andábamos la temática. Solo faltaba una, pero es que tampoco quedaba. Tú síguele. Bueno. Contesta la pregunta, por favor. Ok. Que hizo aquí mi camarada. Ya luego nos arreglamos tú y yo. ¿No es cierto? Ay, güey. Es cierto, es cierto. Pues a ver, creo que para entender esa pregunta, primero debemos de De entender... repetirla, ok. No. Primero debemos de entender exactamente qué es el enfrentamiento a la experiencia de algo que potencialmente genera la cuestión estética. Okay. Técnicamente se le llama experiencia estética. Okay. Ahora, la experiencia estética en sí es el vehículo que tiene, más bien, es como el epicentro del enfrentamiento que uno tiene a través de cuestiones arquetípicas, de cuestiones culturales, sociales, no sé, hasta referentes proyectivos que tiene el individuo, para quedarse con una parte de la obra y que esa obra anide en una sensación o en una emoción. Entonces, bajo este sistema, que quede muy claro que muchas veces pienso yo que si hay gente que tiene una técnica hermosísima, que tiene estas capacidades del fotorrealismo, por ejemplo, que tienen como todo una academia así preciosísima, pero sus sensaciones estéticas son como que, pues se ve que eres bien verga, ¿no? O sea, pintas poca madre, pero estás dibujando, pues no sé, un perrito ahí. O sea, que yo no tengo nada en contra de las pinturas de perritos, pero a lo que me refiero es que existe quizá también un apartamento de este virtuosismo en la capacidad que uno tiene para transmitir un sentimiento con la claridad con la que uno lo está sintiendo y poder
hacer que llegue lo más intacta posible al otro. Okay. Yo creo que la gente que logra eso, deep shit. No, o sea, esos son los verdaderos retos del arte, porque es gente que tiene el suficiente conocimiento sobre los íconos de referentes, sobre el arquetipo visual, sobre todas las maneras en las que se puede ejemplificar algo, y la idea es bastante contundente. O sea, porque por ejemplo, estamos hablando, la otra vez estaba, ay, no, ¿cómo se llama? Yo, Alejandro. Está bien joven. No, bueno. Gracias, usted también está bien joven. No me acuerdo. Una morra que. Helen Fisher. Tiene un nombre, un libro que se llama La anatomía del amor, una chingadera. El punto está en que habla sobre de esta comunicación, pues a nivel inconsciente del ser humano para generar ciertas expresiones. Ella está como muy decantada en esto de la comunicación, pues sí, como del ligoteo y de la conquista y todo eso, como su área de trabajo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que existen ciertas expresiones, ciertos vocablos inconscientes, como muy del humano, ¿no? Arquetípicos. Entonces esas cosas se pueden ilustrar. Okay. Entonces creo yo que hay muchas cosas que, independientemente también de recurrir al referente de algo ya como normalizado, más bien como entendido a nivel de comunión occidental, por ejemplo, bueno, en su caso no sé, oriental o jacal, de donde sea, existe esta comunicación de estos símbolos, y entonces tú tomas los símbolos que necesitas para decir las cosas como así, ¿no? Como pues, para que el mensaje llegue duro y macizo, ¿no? Ajá. Muy bien. Antes de continuar, un arquetipo. Yo sí te vengo entendiendo. Agus probablemente se lo. ¿Cuál tipo? El arcotipo. Un tipo con un arco. ¿Cómo se llama? Flechero. Arquero, ¿no? Flecheros. Haz de cuenta, es como decir papá. Ya es un constructo que se le da a una figura o a un concepto. Ajá. Entonces, papá, pues ya tú te imaginas a un papá, ¿no? Es un señor con calcetas largas, pero muy No, por ejemplo, el Bigotón. arquetipo del teporocho, ¿no? Ajá. Entonces ya sabes que el teporocho tiene como ciertas cositas que lo van a hacer el teporocho, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso es como muy generalizado. Ajá, sí. Pero, Aterrizado a un lenguaje más entendible, para no rebuscarle tanto. Son las características de una cuestión concreta que lo identifican como esa cuestión. Ya, chingue su madre. Pues, ¿qué sientes al final de ver una obra realizada? Cuando acabas tu dibujo y dices, ¿qué dices? una amiga, Dices, ¿qué dices? una amiga un día me compartió una frase que pues ella vio en algún momento y me dijo, es que las verdaderas obras con las que tú te identificas nunca las terminas, las abandonas. Como Entonces... mi papá. Chico, que era una obra y se fue el Sí. Mi obra fue por unos cigarros. Dijo, esta obra me salió de pelos. Sí, entonces creo yo que, o sea, si uno se pone aquí como maniático, obsesivo, compulsivo, pues siempre va a terminar como poniéndole un poquito más. O luego uno termina la obra y esa obra, aunque para uno quizá no está terminada, o bueno, quizá está terminada técnicamente hablando, pero para uno es quizá el estudio para llegar a otra obra, que es la misma idea, pero hecho chingón. Okay. ¿No? Entonces es un proceso como bien complejo, así como para decir,
para empezar, para entender la terminé, pues está cabrón. Pero digamos hipotéticamente que lo terminas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso. Yo era muy decidioso. Yo era así como que de repente si hacía algo así, ya lo dejaba y luego regresaba y ya le hacía otro poquito. Entonces, esta cuestión me dio como este vaivén muy flojo de repente en mi creación. Pero cuando yo me puse a tatuar, pues no había de otra. Una entrevista muy buena que jamás verán ustedes. Cuando yo me puse a tatuar fue así como que, o sea, sí tienes que terminarlo, ¿sabes? No es así como que, pues ahí te guardo en el armario y ahí nos vemos dentro de una semana, ¿no? O sea, es así como, tienes que plantearte o sea, sí puedes planearlo, onda, 2 sesiones, 3 sesiones, pero el punto está en que sí debe de ser como concluyente. Sí, bueno, y además es más complejo, ¿no? Si son varias sesiones. Ajá, sí, entonces Sí, no, creo no, que... no, perdón que te interrumpa, no te avientas un infinito en 3 sesiones. Ajá, entonces sí de repente necesitas como ser muy concreto en el tatuaje. Y eso me ayudó también a ser un poquito más resolutivo. Pero sí, o sea, es un pedo eso de ya lo terminé. Pero pues sí, de repente se siente esa... Bueno, no, o sea, también yo ahí traigo como un pinche complejo raro, en donde hubo muchas obras que yo entendía que estaban terminadas, no me gustaron y entonces terminaba vendiéndolas, regalándolas, así. O sea, yo sentía feo, ¿no? Era así como que no refleja lo que soy, ¿no? O no refleja lo que quiero, o no refleja la técnica que hoy ya tengo. Cosa muy triste, porque también yo estaba aquí como con una, no sé, como con una autocrítica bien destructiva. O sea, porque al final nada me convencía de lo que hacía, porque siempre era como esta premisa de, pues sí, pero la podías haber hecho chingón, ¿no? Sí, pero ahí la cagaste. Sí, pero sabes que lo puedes hacer mejor y, ay, no, algo muy feo. Pero eso ya son mis pedos mentales. Y ya sé que por eso cobras. Este te lo regalo, un introyecto de no soy suficiente. Ahí me lo muy bien. ¿Qué? Ah, sí. Hola. ¿Qué? 5, ¿no? Se va la 2, no, es la 5. La 4. ¿No estás viendo los dedos abajo? Chingada, madre, al rato, hijo de puta. No me estás colmando, ¿sabes? Y bueno, ¿qué es lo que más disfrutas de pintar, de dibujar, de plasmar arte? Ya se está soltando el muchacho. Lo felicito. No me gusta. Pues, ¿O disfrutas? ajá, es que yo creo que, ajá, igual y esto suena como muy de arte contemporáneo, pero creo que hay que darle mucho, ¿cómo decirlo? Con palabras diferentes. Gran consejo. Hay una necesidad de repente de no menospreciar el proceso. Okay. O sea, hay que entender que toda producción tiende a un estado procesual. Entonces, la obra es, aunque no exista, el simple hecho de ya plantear la idea, ya está dando ápice a su gestación. Y entonces, yo creo que es digna ver desde... O sea, estaba yo viendo... Ay, no me acuerdo cómo se llama este señor. Un güey que trabajó con Guillermo del Toro. El punto está en que una vez fui a ver una conferencia de él y él hablaba de eso, ¿no? O sea, que tú llegas y... De hecho, creo que también Guillermo del Toro estaba hablando de eso en algún momento. Tú llegas con tu película y te la aceptan y que Oscar y que la verga y qué chingón, ¿no? Pero eso es lo que la gente ve, ¿no?
Ya cuando van a taquilla y que se fuman todo este pedo ya bien masticado, digerido y demás cosas escatológicas que no voy a citar. Y es como, pues ahí está, ajá, sí, pero ¿quién en verdad se sienta a entender el proceso? Que es extremadamente enriquecedor y que también te da un insight de algo como tan, pues tan rico en matices, en, no sé, en mil y un cosas, ¿no? Los procesos, cómo pasaron tantas personas en esta evolución del personaje, de cómo se hicieron como las reformas en el guión, ¿no? O sea, mil y un cosas que van modificando y que habla mucho de la obra también. Y todo esto suma a que cuando sea este proceso, el proceso mismo es la chingonería de la obra, ¿no? Y entonces, retomando la pregunta, cuando yo estoy haciendo algo, la neta, el proceso es el que me prende. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con esta manera en la que se está construyendo, que para empezar, tú como creativo te ancla a una época específica de tu vida, ¿no? Desde ahí. Cuando hiciste X obra, estabas en cierta necesidad de decir X o Y y que te refleja cierta situación que tú traías y que tú querías, y, o sea, es como una cápsula del tiempo. O sea, de repente hay obras que tú dices, no sé, sacas una rola y la vuelves a escuchar y dices, pues no estaba tan pendejo, ¿no? O otras que dices así de, güey, no tiene absoluta, o sea, no me llenan, o sea, por rebote refleja lo que yo quiero expresar hoy, pero estuvo divertidito, ¿no? Entonces sí es un viaje. El proceso es lo más chingón de la obra. Y en ese aspecto, ¿cuáles, o podrías decirnos algunos de tus procesos creativos? Mis procesos creativos. Pues, de hecho, eso lo estoy hablando con mi psicólogo. O sea, hay muchas veces que estuve como haciendo de este ejercicio como algo aledaño a, pues no sé, o sea, siempre es, ¿cómo expresarlo? O sea, hay como que esta ondita de que siempre me gustó como lo súper trágico y así, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver que yo estaba como muy en este mood, también hay un punto en el que romantizas tanto ciertas cosas que ya cuando vives ciertas otras es como, fuck, no está tan chido, ¿no? Sí, la neta, o sea, por ejemplo, este amor contemplativo de la demencia, o sea, sí es así como que, ¿sabes? Andar con una loca no es tan sexy, ¿no? Como lo decían en un cómic. Entonces, de repente, pues eso, ¿no? O sea, es como la redefinición de muchos aspectos que uno trae ahí y que tienes que aquí como remasticarlos de repente. Para empezar eso. Luego, pues la onda de que uno va construyendo en base a, pues a la necesidad, ¿no? O sea, de repente, pues a uno se le mete como un pensamiento intrusivo de, como este rush, ¿no? Que dices, güey, es que quiero hacer stop motion. ¿Pero qué vas a hacer? Ah, no me importa, quiero hacer stop motion. Entonces te pones como a atender eso. Entonces, decían por ahí, el talento es de los novatos. O sea, la inspiración es de los novatos. Entonces, bueno, también el talento. Las dos. Entonces, el punto está en que el talento de alguna manera está cubierto por la práctica que uno ya tiene, en donde ya tiene uno domado bien su oficio, y cuando quieras ser referente lo sacas. Y por otro lado, la inspiración es el no ser víctima de estos impulsos efervescentes y poder hablar lo suficientemente bien contigo para decir así como, ¿qué quieres hacer? ¿No? Y que tengas como esta sensatez de saber darte estos espacios creativos, ¿no? O sea, disciplinarte lo suficiente para hacer este volco de producción cuando lo requieres y no cuando él
se adueña de ti por capricho, ¿no? Que sí, debe, o sea, a veces sí llegan los rushes así como de decir, no mames, sí, a huevo, quiero hacer esto y se te mete una idea y así, ¿no? Como yo ahorita con mis rolitas binaurales, ¿no? Y sí, estoy súper prendido acá con mis atmósferas. Pero la onda está en eso, o sea, nació de alguien que llegó, me dio como, o sea, sembró esta necesidad. Y yo dije, es algo que tengo ahí como almacenado, que sí quiero hacer desde hace un buen rato, pues entonces lo hago. Pero creo que sí también hay que buscar la manera de que este modelo, que también hace tiempo una amiga que quiero mucho me dijo, no, es que yo no entiendo por qué todo lo que produces o así, lo quieres traducir en dinero. Y así como, pues mira, ¿cómo te explico? Pues me gusta comer. Me gusta mucho de eso que comer, entonces... Y no, No sé tú, pero yo quiero vivir. Sí, pues ya entiendo, ¿no? Pues ella vive en una realidad más... bueno, su enfrentamiento con las artes o con la producción en general es como más por gusto. Okay. Pero exacto, yo he aprendido a que si tú tienes una motivación es porque estás así haciendo el circuito completo para hacerlo autosustentable, porque si no, no sale. Uh-huh. Pero sí, esos son como, creo, los tips que podría dar el proceso creativo. Quizá hay otra cuestión que sí me gustaría como compartir del proceso creativo, que como que radica en el qué se está haciendo. Okay. Porque muchas veces esta intención nace como exacto, como, ay, pues es que vi la película de Avengers y ya vi que a alguien le gusta y eso, y pues se va a ver como que es fácil que alguien me vea con eso, y como una cuestión muy, no sé, muy sosa, muy palurda, muy, no lo sé, conformista, gris, y hay mucha gente que se mete como en eso. Y es bien triste porque yo creo que hay gente que no me aparto, han de existir ahí sus cuantas personas que digan así como que, bueno, mames, Avengers, ¿no? Y casi se vienen cuando ven. Y dices, ok, está chido. Pero yo creo que mucha gente lo hace más bien como por esta cuestión de la facilitación de ser vistos, más que porque de verdad uno como que le apasiona. Entonces creo que mucha gente está movida por el otro polo que digo, ¿no? O sea, ya ni siquiera es como que lo van a vender, sino es el hecho de voy a agradar. Y entonces una cosa es hacer cosas comerciales y otra cosa es hacer cosas comerciables, ¿no? Es un mundo totalmente distinto. Y pues creo yo, el tipcito así con mucho amor que podría comunicar en eso, es que pues hay que ser lo más sinceros con uno en ese aspecto, ¿no? Lo más congruentes a lo que de verdad a uno le inquieta, para que a la hora de producir, pues uno esté con el hype aquí de que me mama lo que hago, ¿no? O sea, en verdad me llena, en verdad me siento realizado al hacer mi producción y no es, o sea, no es así como, no, pues es que tengo que, no sé, que todo se transforma ahí en chamba a veces, ¿no? La disciplina al final, a veces cuesta trabajo, pero es necesario. Es necesario. Pero eso, ¿no? O sea, sí es bonito estar como conectado con algo que te mueve, en verdad, que te motive, en verdad. Y creo que es básico, o sea, a nivel artístico, creo que es muy importante. Y por ejemplo, muchas veces en la música me pasó que yo estaba como produciendo, como pensando en, ¿y esto alguien lo escuchará? Y ya cuando escuché más bandas y así, yo dije, no, estos güeyes tocan bien pinches extraños y así. Estos güeyes nunca se sentaron a pensar así como que alguien me va a escuchar, ¿no? Dijeron, me vale 3 hectáreas de diata y yo voy a tocar lo que quiera, ¿no? Y son felices haciendo su producción. Como la Rosalía, ¿no? Ajá, bueno, ella tiene ahí. Mira, como... ¿y qué? ¿A quién, no? Por ejemplo, o sea, creo yo que el primer disco de Rosalía estaba como muy orientado a su necesidad artística. Ya el segundo puedo cuestionarlo un poco más, pero el primero creo que hay como
tanto un estudio de mercado, tanto una cuestión de que ella sacó jugo de lo que se sabía ella, totalmente competente. Sí. Hablar no era uno de esos, pero... pero bueno. Y bueno, la contraparte de la anterior pregunta, Qué horror, ¿qué es lo chavo, que ya se está soltando esto de las preguntas. lo que menos disfrutas? ¿Qué es lo que más me surre del arte? Exacto. Híjole, son Que me un gusta chingo comer, de dice. cosas. Pues para empezar me caga que todo esto es un teléfono descompuesto. O sea, reitero a lo mismo, la gente produce para agradar y la gente que comercializa lo que cree que va a agradar, entonces se hace ahí como un teléfono descompuesto así de, ¿verdad que esto sí agrada? Y el otro, ¿verdad que esto sí le agrada también a la gente? Y llega el otro, el que consume y, esto es lo que le gusta a la gente. ¿Qué carajo? Entonces terminan escuchando pura mierda, ¿no? Es el resultado, ¿verdad? Ahora, también ese es otro discurso, o sea, hay que entender que las expresiones, tanto musicales, pictóricas y demás comerciales, no deben de estar peleadas con todo lo demás, ¿no? Con lo true, ¿no? Lo chido, lo de nicho. Ahí podría yo decir como que hay cosas que sí he visto hacer a artistas que digo, wow, o sea, está muy chido esto. Pero sí me ha tocado, más que nada en como danza, que es como de, ¿qué verga estoy viendo? O sea, yo estoy, y me acuerdo con Sandy, que fuimos ahí a ver unas cosas, no tuvo presentación, y de repente fue así como de, no, pues es que yo vi que era esto, y luego, bueno, yo ni quise hablar, yo dije, yo no entendí ni madres. Soy una coliflor. Y ya de repente dicen el nombre de la obra, nada que ver. Y yo dije, sí, pues no entendí ni un carajo de lo que estaba yo pasando, solo vi gente gritando, moviéndose raro, con telas extrañas. Ajá, bueno, es que, ¿cómo decirlo? En este academicismo de la percepción, o educación de esta percepción estética, culta, pues hay un malentendido, ¿no? Es totalmente válido el güey que vaya y ve un Rembrandt y diga, no, pues ese mono está como cachetón y raro, ¿no? Y no porque sea Rembrandt debe de estar como curado de todo tipo de crítica, ¿no? O sea, al final es que es eso, o sea, es básico y súper sencillo. Yo, quien sea, como sea, si soy electricista, señora de casa, dramaturgo, ingeniero de las artes oscuras, no sé, lo que sea, pues tú vas, te enfrentas a la obra y es, güey, yo veo esto, me gusta X o no me gusta X, punto, se acabó, o sea, eso es. Ahora, ya estamos en cuestiones del arte que se generó como más conceptual o, no sé, ondas ya de los 70s o hasta así pininos que se daban en los 60s. Pero pues no sé, teníamos los happenings, los performances, el arte conceptual, o sea, cosas como más arriesgadas, ¿no? Que la neta o sea, sí se recomienda que alguien te explique más o menos para dónde va el pedo, ¿no? O sea, es así como que si ves que están tijereteando una morra, tú así como que, qué pedo, ¿no? Pero bueno, si tú te sientas y ves, no, pues es que es un pedo de empoderarse con el que tú tienes que cortar algo que mide tantas falanges, que tú te estás llevando un souvenir del artista y es un happening y la chingada, dices, bueno, ¿no? O sea, tú te chutas un pedo acá que es como una descripción como para que tú estés más cerca de lo que el artista quiere que tú vivas con su obra. Y que también tienes todo el derecho de decir, esta es una chingadera. Ahora qué mamadas. Ahora, también nos enfrentamos a cosas que no tienen nada que ver con la sensación estética y es el arte
que funciona para el posicionamiento social, ¿no? Como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Y es una obra que tiene no sé cuántos millones de dólares y es un vaso que está medio lleno o medio vacío y no tiene más, ¿no? Pero el punto ahí ya ni siquiera es la obra, ¿no? Es todo el contexto que se está haciendo a nivel comercial. Tenemos un acercamiento que yo creo que es un poco más funcional en ese sistema conceptual, que fue el inodoro de Duchamp, por ejemplo, que es como de los iconos, o la brillo box de este güey, de Andy Warhol. Y el punto de la brillo box, que creo que es el ejemplo que maneja Donald Cuspid como más preciso, es que ves en galería una caja de jabones. Es como si tú vivieras una caja de Ace, así, en medio de la nada, y tú dices, ¡hora, qué mamadas! No, básicamente. Entonces, pues tú llegas y dices, no, pues qué pedo. Para empezar, ni te consta que tenga jabón, porque ahí está, no la puedes abrir. Ni te consta que pinche Andy Warhol hizo aquí una representación hiperrealista del cartón ese, o simplemente fue y la compró y la puso ahí, ¿no? O sea, y eso es lo que menos importa. Porque el punto está en que es la brillo box, ¿no? No es una caja de jabón brillo, no, es la brillo box. O sea, es una caja que él por sus huevotes puso enfrente de una galería y ya por eso tiene una descontextualización y entonces el objeto se hace el contenido de la idea, no al revés. Entonces aquí hay un discurso más amplio, muchísimo más amplio. Hay cosas muy pendejos como el cráneo de Damien Hirst, ¿no? Que vale un chingo, pues sí, porque pues es un cráneo hecho de diamantes, ¿no? Dices, bueno, pero ya es otro mercado, insisto. Hay un punto en donde los ricachones no tienen en dónde sustentar que yo soy más vergas que tú. Ah, sí. Entonces, pues yo tengo uno de los cráneos firmados con las nalgas de Damien Hirst, y tú, ¿no? ¿No? Entonces, es ese jugueteo ahí todo enfermo, horrible y asqueroso, pero pues, volvemos al mismo. Y esas son las cosas que me cagan. pero pues uno vive con eso, ¿no? O sea, me cagan, es que sí, puedo hacer, aquí puedo hablar días enteros de cosas que me cagan. Pero sí, o sea, creo que van en base a, pues, este malentendido muchas veces de su función, de exacto, o sea, para empezar, mucha gente piensa, es que no funciona el arte, chingaderas, obviamente, pues es la cerecita del pastel del ejercicio social. Entonces, no sé, sí, no sé, me estaría extendiendo demasiado. Hay muchas cosas que me enferman, muchas, muchísimas. Como el coronavirus, por ejemplo. Como exacto. Sí, pero, en resumen, quiero entender que también es el ejercicio de que uno entienda la realidad de su producción. O sea, porque pues, si te estás aquí pinches generando una inflamación del colon por Damien Hirst, por Bad Bunny, o por, no sé, es así como, güey, relájate, ¿no? Se entiende la realidad de tu producto. Para empezar, no tienes nada que ver con esos culeros, ¿no? O sea, si tú estás ya en una pinche bienal de ahí, de Venecia, y además ya tienes el paro, y tus obras se están vendiendo en 300,000 millones de dólares, y que la madre, y que te estás aquí codeando con estos güeyes, ay, sí, quéjate, güey, quéjate con todas las... Sí, pero si no... Si te estás aquí, te invitan a tocar en el evento del Sonar y te invitan al Grammy y pasa Bad Bunny, empútate, güey. Así, empútate. Si tú no tienes nada que ver con un puto Grammy, pues cállate, cabrón. No, o sea, así de sencillo. Pero bueno. Estas cosas me descomponen. Al momento de hacer una ilustración, ¿qué es lo más extraño que te ha pasado? A ver, extraño. Yo tuve un proceso
¿Cómo te podría explicar? Érase una vez yo. Y yo quería hacer un tarot. Ok. Porque Darks. ¿No? Entonces yo me puse ahí a investigar, bien ver, y dije, sí, a huevo, yo voy a hacer un tarot. Y si el pendejo de Dalí pudo, y el pendejo de Lester Cranley lo pudo hacer, pues a mí me la pela, ¿no? Entonces yo dije, pues me pongo ahí. Y entonces para hacer mi investigación de campo fui con una amiga, que hoy es mi sensei en estas cosas. Y me trató con el soslayo de su desprecio, ¿no? Bueno, al principio sí me hizo una lectura y todo eso. Y así como que, ¿a poco sí? Sí, yo súper escéptico, ¿no? Así, ajá. Y después yo le dije, mira, la neta, yo quiero investigar qué carajos es el tarot. Pues para ilustrarlo. Y nada más. Vi que de su gesto salió una risa de, jaja, pobre vato. Y me dijo, no, pues mira, no hay pedo, si quieres hablar de eso conmigo, chútate estos libros, ¿no? Así, Dije, ok. Total que me los chuté, seguí en eso. Una amiga me regaló un oráculo, otro me regaló un tarot de otro estilo, el que ellas manejaban era el de Marsellas. Y yo me puse a estudiar el de Marsellas, y yo aquí, ¿no? Ya con una pinche nube enorme. Y ya cuando me vi así como en ese punto, ella me dijo, no, espérate. Ahora sí te voy a enseñar qué pedo con esto, porque estás haciendo pura pendejada. Y yo dije, huevo. Total que para no hacerte el choro largo, yo me puse a estudiarlo para ilustrarlo y no pude. Me sentí extremadamente pendejo y dije, no, o sea, no está en mis posibilidades. Sin en cambio ahora, ella me dice, no, sí estaría chido que lo hagas porque pues al final ya tienes como barrio en esto y podrías como dar una perspectiva más introspectiva de la manera en que tú lo estás viendo cada arcano, ¿no? Y así como que sí, pero la neta se me arruga. Está muy rudo. Entonces, pues sí, mi relación pictórica con el tarot se transformó en algo bien bizarro. Onda de que siempre que voy de viaje me encuentro una carta o cosas así, ¿no? Y apenas, ¿no? O sea, estaba así pendejeando y encontré una sota de copas, ¿no? En una situación como bien específica con un mensaje que así me llegó así como chinga tu madre, ¿no? Un día igual, o sea, estaba caminando, me iba a ir a Oaxaca en febrero o algo así. Me iba a ir a Oaxaca y de repente bajo la mirada y veo una tirada completa, así la tirada completa, 3 cartas de la baraja española, así puestas en la banqueta y así. Verga. Entonces mi comunicación, mira, aquí están pasando una de dos cosas. O yo ya me pide y ya tengo mis lapsos esquizoides recio. O pues sí, tengo una comunicación como bien, no sé cómo explicarles que esté en todos lados. O sea, es como cuando ves ciertos arquetipos y están así como... Entonces yo creo que sí, eso a nivel ilustración ha sido lo más bizarro que me ha pasado. Okay. Porque hay veces que yo estoy como haciendo una ilustración y pues empiezo, ¿no? Como a masticar la idea y de repente me harto o X, voy caminando X y alguien llega y me dice algo. Y es como, ¿qué? ¿No? O luego yo estoy... No sé, random, ¿no? O sea, de repente veo un video X en YouTube y sale X informaciones. Pues está chido. Y de repente llega alguien que quiere que le haga una lectura de tarot y exactamente la información que necesitaba decirle es la que acabo de ver hace media hora, ¿no? Okay. Cosas así. Entonces, pues sí es bien raro. Es bien raro, pero es muy bonito porque eso, o sea, es como estar como bailando con toda esta información. Al principio sí era así como raro, ¿no? Como, ¿qué pedo? Y ahorita es como muy bonito porque eso, o sea, es como que a veces cuando ya no sé qué dibujar, yo sé que me van a decir que voy a dibujar, entonces me relajo. Sí, es padre, a mí me gusta mucho. Uh-huh. Sí.
Y Pero bueno, por quién va. alguna vez... Quiero perder a ti. Yo no salen así, ¿no? Intento hablar 3 veces. Sí se puede, entonces. Yo me esperé porque ibas a decir algo. Mi mente pasó, vas a decir algo, estoy casi seguro. Lo dijiste. Ya le estás pegando. Tus Ya poderes. está poniendo mágico. ¿Alguna vez te ha pasado algo paranormal al hacer una ilustración? Al hacer. Algo paranormal haciendo una ilustración. Bueno, aparte de lo que les acabo de decir, que creo que está bastante exótico. Pues no sé, creo yo que... A ver, ¿cómo puedo decirlo? O sea, al final, mucha de la iconografía que yo utilizo, pues sí son símbolos como pesaditos. Entonces, algo que yo he visto es que la gente que se siente llamada por X o Y, que yo sé que ya trae cierta carga, traen como sus issues, ¿no? Con algo de ahí, de lo que yo plasmé, y a mí se me hace muy curioso. Porque hay, o sea, sin que yo esté buscando o forzando, así como, ¿verdad que te gusta, no? ¿Verdad que estás loco? Pero sí veo gente que se identifica con ciertas cosas que, no sé, sí está. Por ejemplo, hay un algoritmo que tú le escribes, ¿no? Y te hace como ilustraciones de eso. Entonces a veces yo hago como, o sea, como recurro a ese tipo de cosas como para inspirarme, ¿no? Pero luego sí te encuentras como deducciones del algoritmo que dices, verga, ¿no? Esto sí se ve bien poseído. Sí, pinche imagen satánica. Entonces, pues creo yo que al final es jugar con energías, ¿no? Con cosas que están ahí. O sea, de hecho es complicado, porque creo que, o sea, yo he conocido gente, o sea, yo tuve una exposición al gore como muy temprano, o sea, yo tenía 7 años, cuando yo empecé así a ver este pedo. No, obviamente no porque yo dijera, ay, oye, no. Pero el punto está en que pues, la vida me llevó a eso y como que en su momento, pues sí, era como esta onda de morbo, sin en cambio ver reflejadas las acciones, o sea, como las mentalidades de las personas que estaban conmigo en este estado de contemplación, a mí se me hacía muy desagradable. ¿No? O sea, ver el morbo de alguien más, o sea, no sé, este impulso es como bien feíto. A mí me daba feo, ¿no? Así como pinche vato loco, ¿no? Sí, la neta. Entonces, fue curioso porque, como te digo, o sea, de la contemplación a lo rotito, pútrido, decadente, viejo, moribundo, y así, o sea, la línea a lo gore es súper delgada, súper delgada. Entonces, creo yo que existe acá como este jugueteo de el dar la sensación sin caer en esto. Okay. Creo que es como mucho de la parte que yo intento ahí como manejar. Porque muchas veces o sea, no necesitas poner a un güey decapitado para dar a entender la sentencia de un verdugo, ¿no? Quizá nada más el hacha ensangrentada y el cucurucho del güey ya te dice toda la historia sin necesidad de que pongas ahí un güey destripado, ¿no? Entonces yo creo que a nivel iconográfico hay cosas que son contundentes y dentro de esto existe la simbología y dentro de esta simbología existen simbologías muy fuertes
y que son símbolos que pues yo no inventé, o sea, han estado ahí en la historia de la humanidad un buen rato, pero que jalan cosas. O sea, no te puedo decir de, yo aquí estoy haciendo una pinche invocación demoníaca con mis dibujos, no. Pero, bueno, sí en el hecho de que está jalando el demonio, ¿no? De la proyección. O sea, se dice en el ocultismo que la construcción de este mal, de este avatar del mal, este demonio, este diablo, no es otra cosa más que el humano, o sea, es algo muy humano, ¿no? Es como algo muy terrenal, o sea, no es un ente allá como lejana, ¿no? Que, bueno, también las hay, pero son distintas. Pero el clásico acá que te jala las perversiones y de todo esto, pues es humano, ¿no? Es una depravación de la energía primaria del humano para satisfacerse en la terrenalidad. Entonces, pues, es también juguetear con un poquito de esto, sin llegar a, bueno, no sé, sin llegar a esto, pero pues sí estás moviendo cosas. Entonces, pues sí se tiene que hacer con mucho respeto, porque pues sí te atrae también cosas de repente como, pues, curiosas. Okay. ¡Qué caray! Para ir finalizando y con esta penúltima pregunta, ¿qué enseñanzas, aprendizajes y o reflexiones de la vida te ha mostrado esto que haces? Pues a ver, para empezar... Me llamo Juan, es una canción. Para empezar, el darme cuenta que sí se puede vivir del arte. Okay. Punto número 1. Punto número 2. Que no hay cosa más valiosa en la expresión artística que la sinceridad y la congruencia con lo que uno en verdad quiere hacer, lejos de la pretensión. Número 3. Que el camino en cualquier arte, al parecer, es bien celoso, bien demandante, bien absorbente, pero vale la pena, ¿no? Sí, bueno, con sus excepciones de ciertas personas que conozco, pero normalmente tú sabes que si te vas a dedicar, o sea, uno a veces piensa, ¿no? Aquí en el músico, ¿no? Así, se ha de ser un pinche rockstar y está aquí bien puesto todo el día y ¡guau! Y que, ¿no? Y pues no, en verdad, la mayoría de la gente que produce, pues es bien ñoña y está todo el tiempo allí como escribiendo, practicando. O igual aquí como, no, pues el superartista consagrado, no, pues ese güey anda acá en los pinches canapés y la copita de acá y socializando con todo el mundo y es un pinche rockstar de otro ámbito igual. O sea, sí, una vez cada 3 meses, sí, y si le va bien, normalmente es un culero que anda ahí, ¿no? Sobando bien, por horas, ¿no? O sea, son dedicaciones muy celosas y la técnica, insisto, la analogía que hacía del talento, pues sí existe facilidad o que tengas aquí como esta información de cuna, ¿no? Cosas así. Ya si nos ponemos aquí más esotéricos, pues quizás hasta en tu pinche vida pasada, ¿no? No sé, 1000 cosas posibles. Pero, de nada, eso vale 3 hectáreas de riata. Si tú nunca le inviertes tiempo nalga a estar cultivando este talento. ¿Por qué? Porque hay conocimientos que no son intelectuales. Son conocimientos que se adquieren a través de hacer que tus instrumentos, o sea, que tus herramientas formen una parte de ti, ¿no? Que tengas una facilidad de lenguaje a través de ellos. Entonces, así cual chamarra de ¿cómo se llamaba? De coche de cera y pule. Se me fue esa película. Karate Kid. Ajá. Ya se hace como la chamarra de Karate Kid, que tienes que estarla ahí poniendo. Cuando
no sé, miles de veces, lo mismo pasa. O sea, tú dices, ay, no mames, llevo 7 horas tocando las mismas pinches escalas y te ves súper pedorro ahí. Ni siquiera suena bien, porque ni estás tocando bien y los pinches vecinos ya están así de, no mames, ya cállate. Pero ese tiempo nalga se traduce en cosas muy bellas, ¿no? Entonces hay que tenerlo en chingo. O sea, si uno está dispuesto a comprometerse en este camino, pues uno tiene que chambearle bien, cabrón. O sea, o al menos darse el tiempo para que crezca esto. Practicar todo eso. De ahí, a ver, el cuarto, ¿qué más podríamos decirle a esta chaviza? A estos chavos. A estos chavos. ¿Ustedes qué verga saben de la vida? Pues creo que algo también importante es empaparse lo más posible. O sea, cuando uno está en producción, pueden pasar dos cosas. Que tú llegas acá, ¿no? Es que a mí se me ocurrió acá una pintura de íconos mexicanos, no sé, un mural grande, ¿no? En donde esté yo y mi morra, y se te hace la pintura más pinche original, ¿no? Pero pues ahí tienes a Diego Rivera, ¿no? Y así pasa conmigo, no, yo quiero hacer aquí un pedo aquí como cyberpunk, y sí, pero ya existe la película X, ¿no? Entonces, para empezar es empaparte de chingo de cosas, culturalizarte para igual saber de dónde jalas qué. Digo, no estoy diciendo que hay un mal entendimiento de la originalidad. Porque tú puedes hacer cosas que se vean refritísimas y digas, uy, no mames, eso ya que lo hizo alguien hace, ¿no? Pero el punto es el epicentro. O sea, lo que le va a dar esta característica original va a ser la capacidad que tenga de encontrar su epicentro en el gesto que se está dando. Ya que si tú estás tomando como un referente, onda Duchamp y su Mona Lisa con los bigotitos, que eso es una intervención o una apropiación, bueno, pero una apropiación puede ser 10,000 veces más original que alguien que está haciendo algo que perjura que él Eso descubrió el hilo negro, ¿no? Entonces, yo creo que eso, ¿no? Y va en base también a un ejercicio de bastante humildad, para que también entiendas qué está pasando. O sea, al final, si el arte nace como la necesidad de una comunicación, de un lenguaje social, y pretender, no, es que yo lo escribí para, o sea, yo escribí este libro para mí, para que yo lo lea, pues entonces no lo publiques. ¿No? Así como que el clásico de, no, es que yo fui autodidacta y yo así, no mames, inventaste tus pinceles o qué pedo, güey. O sea, encontraste la sábana de tu mamá y lo pusiste en un marco, ¿no? Y inventaste el marco. O sea, obviamente ese pedo del autodidacta es una mamada. Siempre va a haber algo de donde tú saques la referencia, la apropias, la masticas y la escupes ya en otras cosas. No quiero decir que no haya originalidad en lo autodidacta, pero hay un pedo acá del concepto que está como, no sé, raro, ¿no? Como mal aterrizado o sobrevalorado. O el clásico de, es que yo hice esto y lo hice con polvos del Himalaya y cuando yo lo hice era de noche y yo dije, puta, sí, güey, y córtate las manos y viéndote los ojos y hazlo de cabeza, güey, y entonces es más verga, ¿no? No, o sea, es que estoy dibujando 5 dibujos a la vez y, o sea, ya eso es showman, ¿no? Que está bien, o sea, el circo es vasto, pero ya es arte circense. Entonces, no sé, ahí hay un tema como medio complicadón, que eso, ¿no? O sea, creo que el ejercicio de originalidad, para empezar, nace de dislocar completamente la pretensión
y pues ponerse a trabajar en un estado como más sincero de la necesidad de lo que uno está disfrutando comunicar o expresar o retratar, más que nada. Entonces, en base a la efectividad de lo que se está logrando en este proceso creativo, a veces uno llega a estar más satisfecho con estas cosas que aunque parecieran ya refritos de muchas cosas, pero al final responden a algo más auténtico. Y que puede ser también apropiación. Insisto, igual que le maman los Avengers y sí hacen como... Pero es una apropiación dentro de su gusto. Y está tan chido. Está padre. Está padre. Perdón, creo que me estoy... Muy bien, muy bien. No, todo bien, todo bien. Ya de forma muy breve, ¿no? Con una palabra, o sea, algo que te gustaría. Algo que ya para finalizar, algo que te gustaría decirle a nuestro público. Así de forma muy breve, muy corta. Pues sí, eso, creo que... Eso, perfecto. Pues creo que algo que me gustaría así como dejar en claro es mucho esta comunicación que existe a través del consumo que se está generando. Ok. O sea, se supone que por el tipo de facilidad que tenemos a nivel información, nosotros estaríamos concurriendo a artistas alternativos y no ilustradores furros. No tengo nada en contra de los furros. Cada quien. Cada quien. Aquí no juzgamos. Sí, se pueden hacer con 6 chichis y un micropene, ¿no? Yo entiendo que es un mercado bonito. El punto está en que, o sea, creo yo que hay, o sea, por Dios, tenemos ondas YouTube, tenemos Spotify, tenemos 1001 formas de tener alcance a gente emergente, a gente que está manteniendo géneros de nicho, en esta cuestión totalmente en cultura postmoderna, pues obviamente estamos en este fenómeno de que pues de repente tú llegas y tú dices, no, pues es que a mí me gusta el género de tocar banjo con yo-yo, ¿no? Y tú dices, huevo, y resulta que hay toda una comunidad mundial de banjos con yo-yos, güey. Entonces, el pedo está en eso, que, o sea, la comunidad, el público, el mercado, ahí está. El gusto exótico y así, ahí está. ¿Por qué, carajo, seguimos consumiendo? Lo mismo. Ajá, Sí. ¿por qué hablamos de rock y no salimos de pinches Metallica, Led Zeppelin y The Doors, güey? O sea, ¿qué carajos? Eso a mí me irrita. Pues vengo y descontento. Entonces, creo yo que, así breve, sí debería de haber como una invitación general a la gente a estar explorando otras cosas, que no es nada más lo que te facilita tu convenio, tu disfraz de identidad en su momento, ¿no? Porque pues de repente un día te sientes rasta y vas al Pulquito para dos y te echas acá y ves, no sé, escuchas Bob Marley, ¿no? Y el otro día te sientes bien metalero y escuchas Metallica y vas al McCarthy. O sea, y no tengo bronca en que no tengan identidad estos muchachos, ¿no? O sea, al final ellos saben lo que hacen en su treta aquí del rol ficticio, el que les acomoda hoy ser, ¿no? Con las morras básicas con su playera de Nirvana, ¿no? Y, sí, hoy anda de rockera. Y dices, está bien, pero al final está reduciendo esto a un grado que, o sea, es raro. Estamos hablando que, o sea, bandas que son muy consagradas,
muy, muy consagradas, ni siquiera son consumidas porque no son como las que facilitan el núcleo en donde se está revolcando todo esto, ¿no? Entonces es como, hay muchos artistas, hay mucha gente que produce, hay millones de gente que está haciendo arte. Pues la invitación es, pues échense ahí un clavado, ¿no? En otra cosa que no sean los LPs de sus abuelitos, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, ya después de esto resumido, Bien breve. ya igual de forma muy concreta, muy breve. Ya imagino la edición bien recortada. Pues dinos en dónde te podemos encontrar y algún anuncio que quieras hacer. Pues a ver, me pueden encontrar en mis redes como, bueno, el que tengo ahorita de tatuaje es HydraHex, H-Y. Ahí se la ponemos en la descripción. Mejor. Para que no estén alargando el video de más. Para que no le batalle usted. Y pues ahorita tenemos unos cursitos ahí en una casa de cultura que se llama Valenza, que está aquí por Plaza Dorada, y otra La bella ciudad sede de que Puebla. tiene, ajá, y otra sede que ahí tenemos por Momoxpan. Y pues mi estudio, que ahí anda también por ahí por el limbo entre las Cholulas. Y y pues ajá, cualquier cosa que necesiten al respecto sobre todas estas cuestiones. También ahí hacemos otros tipos de artes alternativos, más esotericones y Como así. banjo con Yo-yo. Sin problema, ahí estamos para servirles. Pues muy bien. Y si usted llegó hasta esta parte del video, no, pues muchas gracias por escucharnos, vernos un día más en su programa DX. A nosotros nos encuentran como pod-cast-DX en Instagram, podcast DX en donde quieran. A ti. Reyatenco, donde sea. Y, Y ya haré directos. ya, oye, me regresará a sus directos. Exactamente. Le pediré el link y ahí también va a estar con sí. el de Jorquito. Exactamente. Va. Y a mí como Alex Black HL en Instagram y sig.black en un contenido un tanto diferente. Entonces, pues ahí andamos. Más porno. Más porno. Un porno mental. Pues bueno, gracias por vernos, muchas gracias por acompañarnos, por Gracias por compartirnos tu invitarme. sabiduría. Amplio, por cierto. Amplia, por cierto. Pues nos vemos el próximo viernes, cuídense mucho. Bye. Y ahí lo agarramos bebiendo.